El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y una luz tenue bañaba el cementerio en sombras largas y melancólicas. Marta caminaba con pasos lentos, sus ojos cansados fijos en la tierra recién removida frente a ella. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Había pasado meses desde la última vez que vio a su esposo, y la realidad de su ausencia la golpeaba con más fuerza cada día. Al llegar, se arrodilló frente a la tumba, sus manos temblorosas rozando la fría lápida. El aire estaba impregnado de un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento entre las hojas secas. Marta dejó caer lágrimas que no podía contener. No era solo tristeza, era una mezcla de desesperanza, dolor y una necesidad urgente de decir adiós, aunque sabía que el adiós nunca sería suficiente. Recordaba claramente sus últimos momentos juntos, la última conversación, el último abrazo. Pero en el fondo de su mente, una pequeña duda empezaba a crecer, aunque la ignoraba porque su corazón necesitaba aferrarse a lo que creía cierto. Mientras lloraba, un detalle llamó su atención. Las letras de la lápida estaban desgastadas por el tiempo, casi ilegibles. Se acercó para leer con más cuidado y entonces sintió un escalofrío que recorrió su espalda. El nombre grabado no era el de su esposo. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Había estado llorando frente a la tumba equivocada todo ese tiempo? El viento comenzó a soplar con más fuerza, y el cielo se volvió más oscuro. Marta se levantó lentamente, intentando calmar el temblor que sentía en sus manos. Empezó a caminar entre las lápidas, buscando la correcta, preguntándose cómo nadie le había informado de ese error. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba realmente su esposo? ¿Por qué nadie le había dicho la verdad? ¿Cuánto tiempo había estado engañada por una mentira silenciosa? El sonido de sus propios pasos resonaba entre las tumbas vacías, y la soledad del lugar parecía intensificar la sensación de desorientación y miedo. De repente, un ruido leve detrás de ella la hizo detenerse en seco. Se giró lentamente y vio una figura que se recortaba contra el cielo crepuscular, un hombre de pie en la penumbra, cuya presencia parecía tan real como inquietante. No hubo miedo en sus ojos, solo una mezcla de sorpresa y una extraña calma que no podía explicar. El hombre dio un paso adelante, y su rostro se iluminó ligeramente bajo la luz que se desvanecía. Había algo familiar en su mirada, algo que tocó las fibras más profundas del corazón de Marta. Su voz fue un susurro apenas audible cuando habló. No está muerto, Marta, está vivo, pero las cosas no son como parecen. El tiempo pareció detenerse por un momento. Marta quería gritar, preguntar, negar todo lo que había escuchado, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. El hombre continuó, explicando que su esposo había desaparecido por razones que la protegían, que había tenido que alejarse para cuidar a su familia desde la distancia. Cada palabra abría heridas viejas, pero también sembraba una semilla de esperanza que Marta no esperaba sentir de nuevo. Ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que ese encuentro en medio del cementerio no era casualidad. Algo dentro de ella despertó, una fuerza que la impulsaba a buscar la verdad, a no conformarse con el dolor ni con las apariencias. Con el corazón aún lleno de dudas pero con una nueva determinación, Marta tomó una profunda respiración y miró al hombre a los ojos, lista para escuchar lo que él tenía que contar. En ese momento, mientras la noche terminaba de caer y las sombras se volvían más densas, Marta comprendió que su historia no había terminado, que el amor verdadero a veces se esconde en lugares inesperados, y que las lágrimas derramadas sobre la tumba equivocada podían ser el comienzo de un camino hacia la verdad y la esperanza. La voz del hombre seguía siendo un susurro en la penumbra, pero cada palabra que pronunciaba parecía encender una luz en la mente de Marta, disipando lentamente la oscuridad de su confusión. Él le explicó que su esposo, Javier,
No estaba realmente muerto, aunque por fuera todo parecía indicar lo contrario. Había desaparecido sin dejar rastro, obligado a alejarse para proteger a su familia de un peligro que Marta nunca imaginó. Marta sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo la envolvía. ¿Por qué nadie me dijo la verdad?, preguntó con la voz quebrada. El hombre bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato, como si las palabras le pesaran demasiado. Después de unos segundos, confesó que había gente poderosa detrás de la desaparición de Javier, personas que preferían que Marta creyera que él estaba muerto. Tu esposo tuvo que desaparecer para salvarte a ti y a tu hija, continuó. Él no podía confiar en nadie, ni siquiera en sus amigos cercanos. Por eso te dejaron en la oscuridad. La incredulidad se apoderó de Marta, pero también una necesidad urgente de saber más. ¿Qué clase de peligro era tan grande que Javier debía fingir su muerte? El hombre le relató que Javier había estado involucrado sin quererlo en un asunto delicado, relacionado con una empresa que ocultaba secretos peligrosos. Su vida y la de su familia corrían riesgo, y la única forma de protegerlas era desaparecer y mantenerse en las sombras hasta que todo se resolviera. Por eso nunca se despidió, ni dio señales, dejando a Marta con el corazón roto y la mente llena de preguntas. Mientras escuchaba, Marta recordó cada llamada perdida, cada mensaje sin respuesta, y la tristeza se mezclaba con la rabia. ¿Cómo pudo Javier dejarla sola sin explicaciones? Pero ahora entendía que no fue por falta de amor, sino por miedo a que el peligro la alcanzara también. La noche avanzaba y las estrellas comenzaron a brillar tímidamente en el cielo. Marta sintió que debía tomar una decisión. ¿Podría confiar en ese hombre misterioso? ¿Y si todo era una mentira para lastimarla aún más? Pero algo en su interior le decía que valía la pena intentarlo, que la verdad estaba ahí afuera, esperando ser descubierta. El hombre se acercó un poco más y le entregó un sobre con documentos que, según él, demostraban la verdadera historia de Javier. Marta lo abrió con manos temblorosas y vio fotografías, mensajes y pruebas que confirmaban lo que acababa de escuchar. Era demasiado real para ser inventado. Sintió un nudo en la garganta al ver una foto de Javier abrazando a su hija, ambos sonriendo a pesar de la distancia y el peligro. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Quizás, después de todo, todavía había un futuro para ellos, una oportunidad para reconstruir lo que creía perdido. Pero el hombre también le advirtió que no podían quedarse en ese lugar. Las personas que querían mantener todo en secreto aún estaban vigilando, y Marta debía ser cuidadosa. No confíes en nadie más hasta que podamos asegurarnos de que están fuera de peligro, le dijo con seriedad. Marta asintió, consciente de que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no era la mujer que lloraba desconsolada en una tumba equivocada. Ahora era una madre luchadora dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo por su familia. El miedo seguía ahí, pero también una fuerza nueva, un propósito que la impulsaba hacia adelante. Juntos, emprendieron el camino hacia la verdad, sabiendo que sería difícil, pero que cada paso valdría la pena. Marta miró una última vez la tumba que la había confundido y sintió que, de alguna manera, había dejado atrás el pasado para comenzar a vivir de nuevo. Mientras caminaban bajo la luz tenue de la luna, Marta comprendió que las lágrimas no siempre son señal de derrota. A veces, son el primer paso para encontrar la fuerza que se necesita para luchar y seguir adelante. La noche se hacía cada vez más profunda, y el silencio del cementerio parecía envolver a Marta y al hombre misterioso en un manto de incertidumbre. Ella miraba el sobre con los documentos en sus manos, intentando asimilar toda la información que acababa de recibir. No solo se trataba de la desaparición de su esposo, sino de una red de secretos, traiciones y peligros que superaban todo lo que había imaginado. Mientras caminaban alejándose de las tumbas,
El hombre comenzó a explicar con más detalle. Javier no solo había desaparecido para proteger a su familia. También había estado luchando contra personas poderosas que buscaban controlar su empresa y todo lo que ella representaba. No eran simples amenazas, dijo con voz grave, eran enemigos que podían destruirlo todo en un instante. Marta sintió que su pecho se oprimía. Durante años, ella había vivido tranquila, creyendo que su esposo había muerto en paz. Ahora, la verdad le mostraba un mundo oscuro, lleno de peligros invisibles y decisiones difíciles que habían separado a su familia sin que ella lo entendiera. ¿Por qué él no me buscó?, preguntó Marta, con lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. El hombre la miró con ternura y respondió, Javier siempre te amó, pero sabía que mientras más cerca estuvieras, más te pondrías en peligro. Por eso decidió alejarse, para mantenerte a salvo, aunque eso le rompiera el corazón. Cada palabra era un golpe para Marta, pero también una explicación que necesitaba. Comprendió que el silencio de Javier no era indiferencia, sino sacrificio. Sin embargo, el dolor de la separación seguía latente, y la incertidumbre sobre el futuro la atormentaba. El hombre le propuso un plan: encontrar un lugar seguro para ella y su hija, donde pudieran estar protegidas mientras él intentaba contactar con Javier. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, advirtió, ellos saben que estamos hablando y podrían venir por nosotros en cualquier momento. Marta asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que debía hacerlo por su hija, por su familia. La seguridad y la verdad eran ahora su prioridad. Mientras caminaban por las calles oscuras que rodeaban el cementerio, Marta recordó los momentos felices con Javier. Las risas, las promesas, los sueños compartidos. Esa memoria le daba fuerza para seguir adelante, para enfrentarse a lo desconocido con valentía. Llegaron a un pequeño café abierto toda la noche, un lugar discreto donde podrían planear sus próximos pasos. Se sentaron en una mesa apartada, y el hombre comenzó a sacar más documentos y mensajes que explicaban la magnitud del problema. Marta los revisó con atención, intentando entender cada detalle. De repente, el sonido de un coche pasando rápidamente les hizo mirar hacia la ventana con preocupación. La sensación de ser vigilados crecía. Marta sabía que su vida había cambiado para siempre, y que el camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos. Pero también sabía que no estaba sola. Por primera vez desde que todo comenzó, sentía que había alguien con quien podía contar, alguien dispuesto a ayudarla a rescatar a su esposo y reconstruir su vida. El amanecer se asomaba tímidamente en el horizonte cuando Marta salió del café, con la determinación reflejada en su mirada. No importaba cuán difícil fuera el camino, ella estaba dispuesta a luchar por su familia, por el amor que todavía guardaba en su corazón. Mientras caminaba hacia su casa, pensó en todo lo que había aprendido esa noche. La mentira, la verdad oculta, el sacrificio y la esperanza se mezclaban en su mente. Sabía que el destino le había dado una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla. La mujer que una vez lloró sobre la tumba equivocada ahora caminaba con paso firme, lista para enfrentar lo que viniera. Porque a veces, el verdadero coraje nace del dolor, y la esperanza florece en los momentos más oscuros. La luna llena iluminaba tenuemente las calles silenciosas mientras Marta caminaba hacia su casa, con el corazón lleno de dudas y una mente que no dejaba de dar vueltas. No podía quitarse de la cabeza la imagen del hombre misterioso ni las palabras que había escuchado esa noche en el cementerio. Todo lo que creía sobre su vida y su esposo Javier estaba cambiando rápidamente, y aunque sentía miedo, una parte de ella despertaba a la esperanza. Al llegar a la puerta de su casa, dudó por un momento antes de entrar. Sabía que nada volvería a ser igual, y que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían definir el futuro de su familia. Con cuidado,
Abrió la puerta y vio a su hija dormida en la habitación. La tristeza y la responsabilidad se mezclaron en su pecho, y se prometió a sí misma protegerla a toda costa. Esa noche apenas pudo dormir. Cada sonido parecía un aviso, cada sombra una amenaza. Recordaba las palabras del hombre: no confíes en nadie. Era un consejo que Marta sabía que debía seguir, pero la soledad la hacía sentirse vulnerable. Aún así, decidió que al amanecer buscaría ayuda, alguien en quien pudiera confiar para no estar sola en esta batalla. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba la ciudad, Marta se reunió con una vieja amiga de confianza, Clara, que siempre había sido como una hermana para ella. Sin entrar en detalles al principio, le contó que había descubierto que su esposo no estaba muerto, que había secretos y peligros ocultos y que necesitaba ayuda para proteger a su hija y encontrar a Javier. Clara la escuchó atentamente, con el ceño fruncido y el rostro lleno de preocupación. No era fácil creer una historia tan increíble, pero la sinceridad y el miedo en los ojos de Marta la convencieron. «No estás sola», le dijo con firmeza. «Vamos a hacerlo juntas». Con un plan en mente, comenzaron a buscar un lugar seguro, lejos del alcance de aquellos que querían mantener todo oculto. Marta sentía como la tensión aumentaba, pero también una fuerza nueva, la certeza de que debía seguir adelante. Mientras tanto, en un lugar no muy lejos de ahí, Javier observaba desde la distancia, oculto y vigilante. Sabía que cualquier movimiento en falso podía poner en riesgo a su familia, pero también sentía que debía acercarse más, que era momento de luchar por su regreso. Los meses de silencio y alejamiento lo habían consumido por dentro, pero el amor por Marta y su hija seguía siendo su motor. Esa misma tarde, Marta recibió una llamada anónima. Una voz femenina y tranquila le dijo que debía reunirse con alguien que tenía información importante sobre Javier y su situación. Aunque desconfiada, decidió aceptar, entendiendo que era un paso necesario en su camino hacia la verdad. La cita fue en un parque poco concurrido, un lugar neutral donde Marta se encontró con una mujer de mirada firme y sonrisa amable. Ella le entregó documentos y fotos que confirmaban aún más la lucha de Javier y la conspiración que lo había obligado a desaparecer. «No es solo un asunto de negocios», explicó la mujer, «hay gente dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener el silencio». Marta sintió que el mundo se le venía encima, pero también supo que no podía rendirse. La mujer le advirtió que debía tener cuidado, que ahora más que nunca debía proteger a su hija y mantenerse alerta. «Ellos saben que estás buscando respuestas. No están lejos». De regreso en casa, Marta miró a su hija dormida y sintió que su vida dependía de cada decisión que tomara. Esa noche, mientras la ciudad dormía, se prometió que no permitiría que el miedo la paralizara. Había empezado un camino difícil, pero también lleno de esperanza y amor. Sabía que la sombra que apareció detrás de ella en el cementerio no era solo un misterio, sino la primera señal de que, a veces, la verdad puede aparecer en los lugares más inesperados. Y aunque el camino fuera oscuro y peligroso, Marta estaba lista para enfrentarlo. Porque ahora, más que nunca, la lucha era por su familia y por el amor que nunca había dejado de sentir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones apresuradas para Marta. Cada minuto parecía estar cargado de tensión, como si el peligro acechara en cada esquina, en cada sombra que cruzaba su camino. La llamada anónima, la mujer del parque y los documentos que había recibido parecían abrir una puerta hacia un mundo que nunca imaginó. Ahora entendía que la desaparición de Javier no era un simple accidente ni una tragedia inevitable, sino parte de un plan mucho más oscuro. Marta decidió, junto con Clara, que era hora de buscar ayuda fuera de su círculo cercano. Contactaron a un abogado confiable que conocía casos similares de desapariciones forzadas y conspiraciones empresariales. Al principio,
El abogado mostró escepticismo, pero al revisar las pruebas que Marta le presentó, comprendió la gravedad del asunto y se comprometió a ayudarlas. Mientras tanto, Javier seguía en las sombras, observando cada movimiento, asegurándose de que nadie cercano a él estuviera en peligro. Sabía que el regreso debía ser cuidadoso y calculado. Cualquier error podía poner fin a todo. Pero el amor y la necesidad de estar con su familia le daban la fuerza para enfrentar los riesgos. Una tarde, Marta recibió una llamada inesperada. Era Javier. Su voz, aunque débil y temblorosa, rompió años de silencio y llenó el corazón de Marta con una mezcla de alegría y tristeza. Estoy vivo, Marta. Estoy aquí, pero no puedo regresar aún. Hay cosas que debo resolver primero, cosas que podrían ponernos en peligro a todos, le explicó. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Marta. No era el reencuentro que había soñado, pero era suficiente para alimentar su esperanza y darle la fuerza que necesitaba. Javier le pidió que tuviera paciencia y que continuara luchando, que pronto podrían estar juntos de nuevo. Esa misma noche, Marta y Clara elaboraron un plan para aumentar la seguridad de su hogar y proteger a su hija. Cambiaron cerraduras, instalaron cámaras discretas y evitaron salir sin compañía. Cada paso era un recordatorio de la fragilidad de su situación, pero también de la importancia de no rendirse. El abogado logró obtener información crucial. Una empresa rival había orquestado la desaparición de Javier para apoderarse de sus negocios y borrar cualquier rastro de su influencia. La red de engaños era más grande de lo que Marta imaginaba, y estaba llena de personas que no dudarían en usar la violencia para conseguir sus objetivos. En medio de esta tormenta, Marta encontró apoyo inesperado en vecinos y amigos que, aunque no conocían todos los detalles, mostraban solidaridad y preocupación. Esa red de personas dispuestas a ayudar le daba un poco de tranquilidad, un respiro en medio del caos. Una noche, mientras revisaba los documentos junto a Clara, escucharon un ruido extraño afuera de la casa. Ambas contuvieron la respiración. Marta fue a la ventana y vio una sombra que se movía rápidamente, desapareciendo entre los árboles. El miedo volvió a apoderarse de ella, recordándole que el peligro nunca estaba lejos. Pero en lugar de paralizarse, decidió enfrentar la situación con valentía. Llamó al abogado para informarle y pidió que las autoridades aumentaran la vigilancia en el área. Sabía que no podía bajar la guardia ni un solo instante. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el cansancio físico y emocional era evidente, Marta seguía adelante, aferrándose a la promesa de Javier y a la esperanza de un futuro juntos. Sabía que la lucha no había terminado, pero también entendía que su amor era más fuerte que cualquier amenaza. Una mañana, mientras caminaba con su hija al colegio, Marta sintió una presencia diferente, como si alguien la estuviera observando pero sin malas intenciones. Volteó lentamente y vio a un hombre desconocido que le sonreía con amabilidad. Antes de que pudiera reaccionar, él se acercó y le entregó una nota. Confía. Estoy aquí para ayudarte. El corazón de Marta se aceleró. ¿Quién era ese hombre? ¿Un aliado o un nuevo peligro? La nota contenía una dirección y un mensaje claro. La verdad estaba a punto de revelarse, y el camino para reencontrarse con Javier podría estar más cerca de lo que ella imaginaba. Marta guardó la nota con cuidado, consciente de que cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también a los riesgos que debía enfrentar. Sin embargo, una cosa era segura. Nunca más lloraría sobre una tumba equivocada. Ahora, estaba lista para escribir un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de lucha, amor y esperanza. La dirección que Marta encontró en la nota la llevó a un pequeño café en las afueras de la ciudad, un lugar discreto donde las conversaciones se mezclaban con el aroma del café recién molido. Al entrar, su corazón latía con fuerza. Cada paso que daba era una mezcla de esperanza y temor.
Sabía que estaba a punto de enfrentar algo que podría cambiarlo todo. En una mesa apartada, un hombre de rostro serio pero amable la esperaba. Sin necesidad de palabras, le entregó un sobre grueso y le hizo un gesto para que se sentara. Marta lo abrió con manos temblorosas y encontró documentos, fotos y una memoria USB. Todo parecía confirmar la lucha silenciosa que Javier había tenido contra una poderosa red de corrupción que no solo amenazaba su negocio, sino también su vida y la de quienes amaba. El hombre le explicó que él formaba parte de un grupo de personas que buscaban justicia y que habían estado protegiendo a Javier desde las sombras. Sabemos lo difícil que ha sido todo para ti, pero ahora tienes pruebas y aliados, dijo en voz baja. Marta sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Ahora sabía que no estaba sola, pero también comprendía que la batalla apenas comenzaba. Al salir del café, Marta sintió una renovada determinación. Su mirada ya no reflejaba miedo, sino una fuerza interna que crecía con cada paso. Sin embargo, el peligro seguía presente. Esa misma noche, escuchó ruidos extraños cerca de su casa. No eran simples coincidencias. Alguien la vigilaba. Decidida a proteger a su hija, Marta se comunicó con Clara y el abogado para organizar una reunión urgente. Necesitaban planear cuidadosamente cada movimiento para evitar caer en una trampa. Mientras tanto, ella decidió no quedarse quieta. Debía actuar, buscar respuestas y acercarse a Javier. Con la ayuda del abogado, comenzaron a rastrear el origen de la conspiración, descubriendo que detrás de todo estaba una empresa rival que utilizaba métodos ilegales para eliminar a sus competidores. La magnitud del plan era aterradora, y Marta comprendió que enfrentar a esos enemigos no sería fácil ni seguro. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, apareció una luz inesperada. Javier logró contactarlos de nuevo, esta vez con una voz más firme y esperanzada. Contó que había encontrado aliados dentro de la empresa rival que querían ayudar a desmantelar la corrupción desde adentro. Estoy trabajando para limpiar todo, Marta. Pronto podremos estar juntos, te lo prometo, dijo con emoción contenida. Marta sintió que esas palabras eran un regalo, una promesa que la mantenía firme en su lucha. Sabía que debía proteger a su hija y a sí misma, pero también que no podía rendirse hasta ver a Javier libre y a salvo. Pasaron los días, y Marta comenzó a organizar encuentros con periodistas y activistas que podían ayudar a sacar a la luz toda la verdad. La exposición pública era arriesgada, pero necesaria. Sabía que solo enfrentando la mentira podrían romper las cadenas del miedo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su casa, recibió un mensaje en su teléfono. Confía en ti misma. La verdad siempre sale a la luz. Era de Javier. Ese mensaje le dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando la incertidumbre la envolvía. Por la noche, mirando a su hija dormir, Marta comprendió que su lucha no era solo por ella, sino por un futuro en el que su hija pudiera crecer sin miedo, con la seguridad de que el amor y la verdad siempre prevalecen. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también que cada paso la acercaba más a la libertad y la justicia que tanto anhelaban. Y aunque la sombra de la traición y el peligro todavía acechaban, Marta estaba lista para enfrentarlos, porque ahora tenía claro que no había nada más poderoso que la esperanza y el amor de una madre dispuesta a luchar hasta el final. La noche caía con un silencio pesado cuando Marta recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era firme, clara, y le ordenaba encontrarse en un lugar seguro para recibir información crucial sobre Javier y la conspiración que los envolvía. Sin dudarlo, aceptó, aunque una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Sabía que cada paso que daba la acercaba a la verdad, pero también la exponía a un riesgo mayor. Llegó al punto de encuentro, un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. La oscuridad era casi total, y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos.
Un hombre apareció entre las sombras. Sus ojos reflejaban urgencia y sinceridad. No podemos perder más tiempo, dijo en voz baja, entregándole una carpeta con documentos que revelaban la red completa de corrupción y traición que había obligado a Javier a desaparecer. Mientras Marta revisaba los papeles, comprendió que los enemigos que enfrentaban tenían conexiones en lugares que jamás imaginó. Políticos, empresarios, incluso miembros de la policía. La magnitud del engaño era inmensa, y la sensación de peligro aumentaba. Pero esta vez, en lugar de paralizarla, esa realidad la motivó a actuar con más fuerza. El hombre le habló de una oportunidad. Una reunión secreta donde podrían exponer todas las pruebas a un grupo selecto de periodistas y activistas comprometidos con la justicia. Era una oportunidad para cambiar el curso de la historia, pero también un riesgo enorme, pues la red corrupta estaría al acecho. Marta decidió que no podía esperar más. Con la ayuda de Clara y el abogado, organizaron la reunión, asegurándose de que cada detalle estuviera bajo control. Sabía que no solo luchaba por su esposo, sino por un futuro justo para su hija y para tantas otras personas afectadas por la injusticia. Llegó el día de la reunión y el lugar estaba lleno de rostros serios, dispuestos a escuchar y actuar. Marta habló con el corazón, narrando la historia de Javier, la desaparición, y la lucha silenciosa contra un enemigo implacable. Las pruebas que presentó eran contundentes, y el ambiente se cargó de una energía que mezclaba esperanza y determinación. Después de horas de debate y planificación, decidieron lanzar una campaña para sacar a la luz toda la verdad, exigiendo justicia y protección para Javier y su familia. Marta sintió que finalmente estaba rodeada de aliados reales, personas dispuestas a enfrentar el peligro junto a ella. Sin embargo, la calma fue breve. Al salir de la reunión, Marta y Clara notaron que estaban siendo seguidas. El peligro ya no era solo una sombra distante, era una amenaza inmediata. Con rapidez y astucia, lograron despistar a sus perseguidores y regresar a casa seguras, pero conscientes de que la lucha apenas comenzaba. Esa noche, mientras observaba a su hija dormir, Marta sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que no podía fallar, que cada sacrificio valdría la pena si lograban traer a Javier de vuelta y desmantelar la red de corrupción. Poco después, una noticia impactó a la ciudad. Una serie de denuncias públicas que exponían a la empresa rival y a sus aliados corruptos. La campaña liderada por Marta y sus nuevos aliados comenzaba a dar frutos, y la presión sobre los responsables aumentaba. En medio de todo, Javier dio señales de vida más frecuentes, comunicándose con Marta para contarle que sus esfuerzos también desde adentro estaban comenzando a rendir frutos. La distancia que los separaba parecía reducirse con cada palabra, con cada promesa de un futuro juntos. Marta sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia estaba al alcance de sus manos. Y aunque el peligro seguía latente, el amor y la determinación la impulsaban a seguir adelante sin miedo. Porque a veces, la verdadera fuerza no está en evitar la oscuridad, sino en decidir caminar a través de ella con la certeza de que al final, la luz siempre triunfa. La presión sobre la red corrupta se volvió insoportable. Gracias a las pruebas y denuncias presentadas por Marta y sus aliados, varios funcionarios y empresarios comenzaron a ser investigados. La ciudad parecía despertar de un largo letargo, y la verdad, que durante tanto tiempo había estado oculta, comenzaba a brillar con fuerza imparable. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Marta recibió la llamada que tanto había esperado. Era Javier. Su voz, firme y emocionada, le anunció que finalmente estaba listo para regresar a casa. Había logrado desmantelar parte de la red desde dentro, y aunque aún quedaban peligros, la tormenta comenzaba a calmarse. El reencuentro fue más allá de las palabras. En el aeropuerto, Marta corrió hacia Javier,
Sus lágrimas se mezclaron con risas y abrazos que parecían sanar años de distancia y dolor. La pequeña los miraba con asombro, entendiendo sin necesidad de palabras que su familia, aunque golpeada, estaba unida de nuevo. Los días posteriores fueron una mezcla de emociones y ajustes. Javier contó cómo había vivido oculto, enfrentando amenazas y luchando por sobrevivir. Su historia era un testimonio de coraje y amor, pero también una advertencia sobre el poder que habían desafiado. Marta, aunque aliviada, sabía que la batalla no había terminado. Los enemigos podían intentar vengarse, y debían mantenerse alertas. Pero ahora tenían algo invaluable: la verdad y la fuerza que nace de la unidad. Con el apoyo de la justicia y la comunidad, comenzaron a reconstruir su vida. Marta retomó su trabajo con renovada pasión, enfocada en crear un futuro seguro para su hija y para todos aquellos que habían sido víctimas de la corrupción. Javier, por su parte, dedicó sus esfuerzos a limpiar su nombre y ayudar a quienes aún sufrían injusticias. La historia de Marta y Javier se convirtió en un símbolo de esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el amor pueden prevalecer. Y aunque el camino fue largo y peligroso, su lucha inspiró a muchos a no rendirse, a seguir adelante con valentía y fe. En una tranquila tarde, mientras la familia caminaba por el parque, Marta recordó aquella noche en el cementerio cuando lloraba sobre una tumba equivocada. Ahora entendía que aquel momento, tan lleno de dolor y confusión, había sido el inicio de un viaje que la transformaría para siempre. Y aunque la sombra apareció detrás de ella en aquel instante, no era una amenaza, sino una señal. Una señal de que, a veces, la verdad llega de formas inesperadas, y que incluso en el silencio de la noche, el amor puede iluminar el camino hacia la justicia y la paz.